Corrosión, ruido industrial. Blade Runner del 82 es una distopía primal, dirigida por Ridley Scott y estelarizada por Harrison Ford, unidas en armonía por el compositor Vangelis. Es extraño hablar de Blade Runner. Si bien podríamos irnos a lo sencillo, sin duda es una cinta que rompió todo y sigue cautivando por tener un concepto tan interesante, que parece que toda nuestra cultura se dirige a ellas zancadas, casi que solo por la inevitable fricción entre realidad y ficción, no solo hace que nos tumbemos a ella, sirve para vernos reflejados y como una advertencia para el futuro. La naturaleza de esta película es feroz. Podrás notar que dentro de su comparación con la secuela existe un estilo cinematográfico más sucio y crisposo, tomando a aquellos por sorpresa esperando una película más elegante y limpia. El estilo es rebelde y horroroso, que hace una interesante esencia inestable, que hace teatral de un mundo expresado por carne, sudor, sangre y lágrimas. Sin duda eso es cyberpunk, del mismo padre, donde otros llenaron su copa. Bienvenidos a este video. Cosas que vosotros no creeríais. Es hora de morir. Del libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas se desvela esto, trayendo desde la mente de Philip K. y otros autores de renombre a fundar en texto el primer largometraje visual y competente de un género en sí. Con ayuda de un tal Sid Mead recién llegado de Tron para dar el aspecto visual y un pionero Westworld y Carpenter con una anterioridad futurista, esto es el futuro de la humanidad pero nada optimista. Una jungla acosadora de humo, metal y cristal, cavando en su interior una mórbida historia de neón. La historia de un donadie. Introducido como un pueblerino más, Deckard se trata de los ojos principales del filme. Un detective especial que es llamado por el comisionado en jefe del Departamento Policial de Los Ángeles. La misión, como podrás suponer, es correr con cuchillos, buscar y asesinar 4 replicantes que escaparon de una purga, que descontinuaba por completo un proyecto genético que entregaba seres artificiales en un mercado necesitado de soldados y muñecas. Asignado a perseguirlos, este se involucrará en una aventura que cambiará totalmente cómo ve la vida, cómo cambia su humanidad. Interceptado por Tyrell, el creador de los replicantes, es llamado para hacer una pequeña prueba con una de sus subordinadas, Rachel. Dentro del test, por más raro que parezca, se golpea con preguntas buscando una reacción violenta o extraña, así como la escena del inicio, que busca desvelar un lado falso del sujeto como un error de fábrica. La mujer exitosamente pasa el test, mostrando lo que tan humana imita ser, pues habiendo desafiado la propuesta de la cinta, resulta que ella también es uno de ellos, un modelo ilegal de replicante, que no debería tener tan agudos los sentidos de carne, memorias y su propia existencia, pues en palabras del propio creador, esta simplemente fue una excepción, tomándose la libertad de jugar más allá de lo permitido. Para ser una de las primeras películas cyberpunk, Blade Runner fundó sólido su estilo visual. La misma estética que quería compartir desde los escritos de Asimov o los mismos cinematógrafos en Metrópolis de 1927. La cinta tiene ese aspecto teatral que llevaría a muchos a deleitarse tanto hasta que repetirlo con otras producciones, que en sí se inspiraron en conceptos tan esenciales de la película como en Batman del 89, Terminator, Ghost in the Shell o Matrix. Deckard después empieza su verdadera investigación. Busca pistas o un indicio para dar con los malvados, encontrándose en su paso fotografías, uñas, partículas y un origami. En esas pistas conocemos a Prisa, Sora, Roy y Leon, los replicantes buscados. Durante la película los vemos haciendo sus maniobras y su versión de la cronología de los hechos, dejando ver sus intenciones hasta cuando tienen que actuar. Con inconformidad, esquizofrenia y un toque distanciado de la humanidad. Deckard trabaja en medio de esta hundida ciudad, a través del agua y el neón,
Aquí, digamos, es donde la cinta hace su mejor trabajo, mostrando lo distópico que es ver granjas de órganos, monstruosidades en apartamentos y un desmotivado protagonista respondiendo tan frío el lamento de una antes persona al enterarse que es falso. Antes de que el cyberpunk fuera una cosa, Blade Runner se basa de un género llamado noir, que pronto coloquialmente se transformaría en neo-noir. Un estilo de películas de antaño, donde usualmente femme fatale sacudan a la ayuda de detectives, o temas policíacos, o agentes de hombre valor, que ayudan con situaciones turbias o crímenes terribles. Normalmente esos varones o personajes masculinos tienen tendencias solitarias y decadentes, perdiendo vestigio de sensibilidad hasta que un rostro femenino las hace suavizar, y volverse héroes reales. A veces estas historias terminan mal, o terriblemente mal, pero rodeando este clásico concepto de mujer y hombre hundidos en un mundo ácido, normalmente lo hace muy entretenido de ver, tanto que es repetido hasta la fecha. Rachel toma mal la respuesta de Deckard, pero no hay mucho que hacer al respecto. Ella simplemente es falsa. ¿Qué se puede hacer? Este empieza a investigar, viendo las pruebas y dando con una fotografía convenientemente extendida que le permite encontrar a una fémina. Reconoce la pieza antes recolectada y la vestimenta que lleva puesta para dar con un origen directo, una trabajadora sexual. Este ahora se embarca en los mercados bajos, donde encuentra un mar de lujuria, da con el origen de todas las pistas, un vendedor de animales exóticos, un prostíbulo y la buscada en turno. Es una persecución, ambos personajes corren debajo de la lluvia, uno intentando huir de su destino, pero el otro finalmente completándolo. La muerte de Sora levanta mucho la atención, llevando como aliados y testigos no deseados al primer replicante muerto. Más calmado y a punto de estar agotado, Leon aparece, sorprendiéndolo y casi matándolo, en un combate a mano donde este extrañamente ataca los ojos del otro, y a punto de presionar y acabar con esto, aparece Rachel y dispara. Dependiendo de qué versión veas, existen tramas más elaboradas dentro de la cinta, con mucho lore y cosas por ver. Pero en esta versión que yo vi, los dos replicantes restantes, Roy y Pris, son involucrados en un retorcido capítulo de manipulación y deseo con un diseñador orgánico, que crea criaturas en su piso. Obsesionados con tener más vida, usan a ese trabajador para acercarse con Tyrell, demandando frente hijo creador por qué lo hizo como es. ¿Y por qué no le dio más vida? En horror del cómplice, ve cómo Roy destroza el cráneo del cabecilla, atacando primero los ojos de este para luego ir tras él, sufriendo, supongo, un mismo destino. Por otro lado, Deckard agradece a Rachel, invitándola a quedarse en su apartamento. Hablan acerca de cosas y cosas, abriéndose poco, pero avanza la noche hasta que ambos quedan callados, cuando Deckard, con toda curiosidad, escucha a Rachel tocar el piano. Deckard se siente fuertemente atraído y empieza un extraño momento entre dos criaturas forzándose a entregarse uno al otro sin saber qué hacer. Pues, ¿cómo podrías tratar algo que es y te da la impresión de dar emociones reales cuando ésta las carece, cuando no sabes si las está imitando o mintiendo? Esta escena de amor es muy polémica por eso, tachándola de destructiva y enfermiza en medias por ser más bien una de abuso. No parece amor, pero cuando llega el momento de estar en su papel, entonces ¿cómo tú tratarías a cierto replicante? Si de pronto luciera lo suficientemente humano. Ya ocurre hoy día, lloramos sin que nos vea nadie solo en presencia de nuestras propias creaciones, nuestras propias réplicas. En la persecución de los restantes replicantes, Deckard encuentra la casa abandonada de Sebastián, el trabajador de Tyrell. En ella, con anterioridad, Pris y Roy encuentran un refugio al esconderse de un mundo que nadie los quiere. Quedándose en un confinamiento con los suyos, la mujer replicante ataca, haciendo trucos imposibles y destreza inhumana. Intenta matar a la gente, pero no parece cómo, siendo debido a su diseño para fines simplemente de placer. Ella zafa a Deckard de sus piernas e intenta una segunda vez con mejor éxito, cuando se dispara y destroza a este tercer buscado. Roy llega al lugar, buscando a su amiga. Aúlla al encontrar su cadáver y pronto, el responsable.
Ambos personajes se encuentran por primera vez, pelean, luchan y destrozan a su paso los restos de un edificio, y con facilidad, Deckard es discapacitado, mientras que el replicante solo salta y juega. Saliendo del edificio, ambos escalan, uno más rápido que el otro, monologándolo y riendo con sus ojos blancos. Deckard intenta saltar, escapar de este loco, hasta que lo alcanza Roy, y pareciendo a un punto de acabar con él, lo salva. Verás, el momento en que este hombre réplica dice estas últimas palabras, finalmente entendemos de qué trata la cinta. En un giro inesperado, la cinta tiene un freno. Cambia totalmente el destino de lo que es este personaje antagonista. Roy habla sobre su pequeñez a través de este mundo. Su comportamiento errático, así como lo de sus compañeros, lo hace más humano que el resto, por tener un pequeño lapso de vida con él. Habla de forma en prosa cómo todos sus intentos fracasan a través de sus experiencias, que se perderán con el tiempo. La audiencia entiende ahora este personaje. La audiencia entiende la película. Deckard gana y termina su trabajo, intentando concebir todo lo que pasó, no sin antes en recibir una advertencia, en la que su compañero refiere a Rachel. Este se precipita buscando a la chica, declarando su amor por ella y desmantelando todo lo que ella pensaba sobre él. Sin darle importancia por el conocimiento que tiene por Rachel, la película termina, sin mostrarnos antes, nuevamente, el origami, dejando abierto el mensaje de que Deckard es también un replicante. En el 82, Blade Runner se estrena, una película sci-fi que habla sobre lo que es ser humano y cómo podemos replicarlo. Es una película con un fuerte y condenada producción a un fracaso rotundo. Es también la precuela de toda una carrera creativa, desatando lo que en algún momento simplemente estaba oculto, un estilo de arte. Más aún, dentro de todo este complejo de película, se escondía la misma premisa de siempre, que nos hace sentar a todos aquí, frente a una butaca, a un teléfono celular, frente a una pantalla. ¿Por qué tengo memorias de un tiempo que nunca viví? ¿Y por qué esas memorias me hacen llorar? Gracias. You left from crumbling bridges, watching cityscapes turn to dust.